Hola, soy Sara, actualmente parte del equipo de Nonin Kitchen de Bihać. Voy a contar un poco sobre las últimas semanas aquí y en Velika Kladuša, la otra ciudad fronteriza más al norte de Bosnia. En general, la situación es bastante tranquila. Tenemos la impresión de que las personas en tránsito pasan más deprisa, porque no solemos encontrarnos con muchos de ellos más de una vez. Los campos informales, o sea, los squats de Bihać y Velika Kladuša, están casi siempre vacíos, pero seguimos con nuestras distribuciones a la gente fuera de los campos oficiales o centros de recepción temporal de Borići y Lipa, y a los que encontramos en la estación de autobuses de Bihać y por la ciudad. En las últimas semanas no hemos visto las readmisiones masivas que en muchas ocasiones se hacen de forma irregular, aunque no existen acuerdos de readmisión entre países, con los autobuses de los que hemos hablado en el último podcast, pero en varias ocasiones nos hemos encontrado con personas que nos han contado haber sido devueltos ilegalmente por la policía croata, tanto en Bihać como en Velika Kladuša. Entonces, las devoluciones ilegales continúan. También, según lo que las personas en movimiento nos cuentan, continúa la retención sistemática de teléfonos y dinero por parte de la policía croata. A veces, las devoluciones ilegales incluyen el uso de la violencia. Según un testimonio de una devolución colectiva que hemos recogido hace una semana, a principio de mayo la policía croata golpeó con un palo de madera a un grupo de personas en movimiento, incluidos menores, y los obligaron a cruzar el río para volver en Bosnia. Igualmente, la semana pasada fuimos a Velika Kladuša a ver una casa ocupada abandonada desde hacía tiempo, y hemos encontrado a un grupo de personas en movimiento reunidas alrededor de un fuego, calentándose y secándose los zapatos. 3 de ellos acababan de ser devueltos ilegalmente. Digamos que, aunque las cifras parecen más bajas, los abusos en la frontera entre Croacia y Bosnia continúan. En los últimos días ha llovido mucho, así que cada vez hay menos gente que intenta cruzar. Por contra, muchos deciden esperar a que mejore el tiempo para caminar por la montaña, según ellos nos cuentan. Hace unos días hemos aprovechado ese tiempo de espera para organizar una merienda con unos 20 cubanos del campamento familiar de Borići, donde hemos extendido mantas, bailado y jugado con la pelota con los demás voluntarios. En ese momento, tanto Bihać como Velika están parcialmente inundadas. Según las previsiones, la lluvia no amenaza con dejar de llover en las próximas semanas, así que veremos cómo esto puede afectar al movimiento de las personas y en nuestro trabajo. Como última noticia, al principio de mayo salió el informe de Human Rights Watch, titulado Como si fuéramos simples animales, sobre las devoluciones ilegales de personas en movimiento de Croacia a Bosnia y Herzegovina. Recogiendo más de 100 testimonios de violaciones en esta frontera desde noviembre de 2021 hasta abril de 2023, además de informar sobre las prácticas, métodos y número de pushback de la policía croata, señalan no solo a Croacia, sino también a la Unión Europea por destinar cuantiosos fondos a la gestión de la frontera croata, sin exigir las debidas garantías de que las prácticas adoptadas cumplen las normas internacionales de derechos humanos. En el informe es también explicitado que la decisión de admitir a Croacia en el espacio Schengen, que entró en enero de 2023, parece enviar una señal de que las devoluciones y otras prácticas abusivas son tolerables para la Unión Europea. Muchas gracias por escuchar. Hola, soy Idoia del equipo de Subotica y esta semana la visita a los campos nos ha dejado un sabor agridulce. En el campo de Vitaminka pudimos palpar los diferentes estados de ánimo de la gente allí. La vida puede ser una caja de sorpresas, nos comentó ayer una persona en movimiento, y nunca sabes qué te va a tocar. Esta semana nos enteramos de la triste noticia de la muerte de una de las personas provenientes de Afganistán en el campo de Vitaminka.
Cezar falleció en la cárcel según nos contaron diferentes personas del grupo. Fue un día al supermercado a comprar algo, le paró la policía para pedirle los papeles y durante 2 semanas nadie supo nada más sobre él. Tampoco saben las razones de su detención ni por qué permaneció en prisión durante ese tiempo. Creen que la causa principal de su muerte fue el maltrato recibido por parte de la policía y su consiguiente ataque al corazón. Cuando supimos de esta muerte, todavía no habíamos visitado el campo esa semana y sabíamos que iba a ser difícil la visita. De hecho, cuando aparecimos nos encontramos con un ambiente bastante distinto al vivido la semana anterior. Cuando nos recibieron con alegría, muchos querían hablar y contarnos historias sobre ellos y sus países, además de que nos invitaron a comer un arroz increíble. Esta vez fue distinto. Las personas estaban tristes porque un hecho así, el de la muerte de una persona cercana y querida, en circunstancias donde según los testimonios ha habido violencia de por medio, nos sigue recordando que esta ruta migratoria mata. Nos enseñaron un vídeo del cuerpo ya fallecido y nos contaron que su hermano iba a venir a Serbia para intentar repatriar el cuerpo hasta Afganistán. Como no tiene dinero suficiente, realizará una colecta. En este tipo de momentos no hacen falta las palabras. Es suficiente acompañar a la gente en su duelo y mostrarles el respeto que parece que a otros se les olvida. La muerte de Cezar, cuyo objetivo era simplemente tener una vida mejor fuera del régimen talibán, fue un golpe duro en el ánimo general del campo de Vitaminka y también en el ánimo del equipo de NNK en Subotica. Pero no todos son noticias tristes. Esta semana también hemos recibido una donación de la organización Heart for Refugees de unas 300 zapatillas. Nuestro almacén en Serbia está un poco más lleno de lo habitual y estamos muy contentos por ello. Unas buenas zapatillas son imprescindibles para cualquiera, y más para aquellas personas que tienen que recorrer miles de kilómetros. No debemos olvidar que las personas proceden de países como Afganistán o Siria, llevan meses caminando y nos encontramos a diario con muchas heridas en los pies, cortes, pies hinchados y zapatos que no están ni mucho menos en sus mejores condiciones. Por eso, esta donación pone el punto positivo a esta semana, ya que no solo satisface las necesidades físicas, sino también las emocionales y psicológicas de las personas que apoyamos a diario. La campaña se llama The World is at Your Feet, así que sigue en marcha por si tú también te animas a colaborar. Hola, soy Ana y os voy a actualizar un poco sobre la situación en Serbia. Desde el final de Ramadán y coincidiendo con la llegada del buen tiempo, estamos viendo un aumento generalizado en cuanto al número de personas que llegan a los campos del norte de Serbia. El equipo de SID vamos semanalmente a 3 campos. El centro de recepción, informalmente conocido como Family Camp, porque en él residen muchas familias con niños pequeños, el campo de Adasevci y Principovac. Nos reunimos en el exterior de los campos con las personas en movimiento que se encuentran alojadas dentro. Muchos de ellos llegan con ampollas, heridas, hinchazón y dolor en los pies, y la inmensa mayoría nos piden zapatos. Estas semanas también hemos recogido informes de 2 devoluciones en caliente grupales, en las que hubo tanto adultos como menores implicados. Ambos fueron en suelo croata. En la primera de ellas, un grupo de 6 personas fue detenido y llevado a comisaría. La policía les requisó los teléfonos móviles, baterías portátiles, dinero en efectivo, mochilas y las tarjetas del campo. Una vez en comisaría, les encerraron en un cuarto y les fueron llamando uno a uno para recoger sus datos e información personal. Apuntaron todo ello en un papel y les hicieron fotos identificativas sujetando el papel en el pecho. Les hicieron firmar un papel en croata y una vez firmado les dieron una copia en pastún. No hubo ningún traductor presente en todo el proceso. Esa misma noche, 2 de ellos fueron deportados a Serbia. Los otros 4 permanecieron en la celda 2 días más, con una sola cama en la que tan solo cabían 2 personas y un retrete. No les dieron comida y les dijeron que si querían algo debían pagarlo. Les devolvieron el dinero requisado, por lo que pudieron comprar 2 pizzas por 10 euros. Pasados 2 días fueron devueltos a la frontera, donde la policía serbia les recogió en furgoneta y les devolvió al campo. La siguiente cita es de la persona de quien recogemos el testimonio. Europa está participando en la guerra de Afganistán. La gente huye de Afganistán porque ahora es un país peligroso y hay guerra. Por esta razón, Europa debería ayudar a los afganos que están huyendo del país. Si no hubiese guerra, no me habría ido de mi país, pero ahora mi vida allí corre peligro. Todos vivimos en el mismo mundo, un mundo. La segunda devolución fue a un grupo de 3 personas. Cuando la policía les detuvo, les hizo sentarse en el suelo con la cabeza agachada. Así permanecieron durante 2 horas y media bajo el sol, y cuando cualquiera de ellos intentaba levantar la cabeza, le ordenaban volver a bajarla. Les dieron un papel en croata y en inglés, que decía que no podían entrar en Croacia por falta de documentos y tampoco hubo ningún traductor presente. La persona con la que hablamos nos comentó que firmaron los papeles por miedo a ser agredidos por la policía. Después les entregaron una copia de los papeles firmados y les devolvieron a la frontera, donde la policía serbia les dejó ir pasado un rato.
En este caso, la persona que fue devuelta ilegalmente nos dijo: todo el mundo conoce la situación en Afganistán. Tiene que haber posibilidades para los afganos podamos llegar a Europa y podamos vivir en paz y con oportunidades económicas. Esta persona había trabajado durante 12 años en las fuerzas de seguridad afganas, colaborando con países europeos, y ahora llevaba a esos mismos países a que le ayudasen a tener un futuro para él y su familia. Lo único que buscamos es tener una vida mejor y una forma de mantener a nuestras familias. Por otro lado, hace un mes, Shoaib Tassal, un joven afgano de 21 años, murió arrollado por un tren tras una devolución en caliente en la frontera de Croacia. Ayudamos a contactar con la familia y se empezó un crowdfunding para poder repatriar el cuerpo. Hubo muchas trabas e imprevistos, pero finalmente lo conseguimos. Así que queríamos agradecer a todos los que colaborasteis en este proceso, compartiendo y difundiendo. Muchas gracias y un saludo. Hola, soy Matilde desde Melilla con Solidarity Wheels. El 22 de abril celebramos el Eid con los chicos y las diferentes organizaciones que los acompañan a diario. Fue un momento muy agradable de convivencia, de baile, de juegos y de compartir. Nos parece esencial crear espacios más alegres y cálidos de resistencia a la violencia física y psicológica que se ejerce en esta ciudad transfronteriza. En el mismo sentido, con el fin del Ramadán y la llegada de la primavera, hemos retomado la playa como espacio de encuentro. Estos espacios nos permiten mantener el vínculo con los chicos, pero también detectar, recoger y denunciar la vulneración de derechos que sufren estas personas. Las últimas semanas, varios chicos que acompañamos con otras entidades han conseguido entrar al CETI, demostrando una especial vulnerabilidad, que sean lesiones o discapacidad. Si bien nos alegramos de que estos jóvenes tengan finalmente acceso al único centro de la ciudad y salgan de una situación de sinhogarismo, seguimos denunciando que todos deben poder entrar. Vivir en la calle sin recursos nos parece ser un criterio suficiente de vulnerabilidad para acceder al CETI. Seguimos exigiendo una acogida digna y igualitaria para todos. En relación con el acceso a derechos, los grupos de trabajo de documentación y jurídico siguen colaborando estrechamente, especialmente en lo que respecta al acompañamiento a familias marroquíes residentes y la denuncia de los procedimientos de regularización complejos, largos y costosos. Trabajamos particularmente en los temas de la cédula de inscripción, el acceso al padrón y a la residencia, y prestando especial atención a la situación de las mujeres y de los niños y de las niñas, que son a menudo las más perjudicadas en estas situaciones. Los 5 y 6 de mayo, Solidarity Wheels ha participado en las jornadas de defensa de derechos humanos en la frontera sur, organizadas por IDIA y con la participación de Novact, Nonem Kitchen, Elin, Sira y otros colectivos. Unas jornadas en las que se abordaron muchos temas clave en la denuncia de las vulneraciones de derechos que se cometen en Frontera Sur. Se desplazaron esta semana al Congreso para trasladar las exigencias de todas las entidades y colectivos.